Continuamos, mis amigos. En este momento vamos a tener una conversación con un sociólogo a propósito. Es como que el destino coloca las cosas. Un sociólogo puede hacer un análisis de la sociología, de lo que está sucediendo en la República Dominicana. Don Cándido Mercedes. Bienvenido, don Cándido, a Punto Informativo. Don Cándido, obviamente que los escenarios y las circunstancias cambian, obviamente, lo que teníamos una conversación en otro sentido que ya teníamos pautada, pero obviamente las circunstancias cambian y tenemos que obligatoriamente hablar desde el punto de vista sociológico. ¿Qué está sucediendo en materia de delincuencia y de violencia en la República Dominicana? Esta expresión de violencia que hay en la República Dominicana ya no es solamente a escalas de barrios ni de clase media, ya es una escala prácticamente de Estado, porque asesinar una persona de Estado, porque el alcalde es una persona de Estado, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, muy lamentable, muy lamentable. Yo estaba en una reunión cuando lo supe, me puse muy triste, sí, porque una vida humana es algo, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. ¿Qué ocurre? Uno se pregunta, ¿nacen los seres humanos con violencia? No, no. Los seres humanos no nacen ni violentos, ni buenos, ni malos. Todo eso son construcciones culturales y sociales que se crean. Por lo tanto, en el seno de la sociedad dominicana se ha venido incubando, sobre todo hemos llegado a un punto de inflexión, todo lo que tiene que ver con la violencia social. Y esto es parte de la violencia social. Y tenemos que educar a la gente en términos del amor, en términos de la tolerancia, en términos de la diversidad, en respetar la diferencia y construir la tolerancia, que es un espacio cultural, social. República Dominicana, la violencia ha venido creciendo mucho. Hace apenas 21 días, el Procurador General de la República admitió que los asaltos y atracos habían aumentado en República Dominicana en el 2016 un 3%. ¿Qué significa eso? La tasa de victimización. ¿Qué son las tasas de victimización? La tasa de victimización son los delitos, los comportamientos desviados que ocurren en una sociedad, en un conglomerado humano. Y esa tasa de victimización, que puede ser delito, robo, atraco, feminicidio, puede ser el que yo te engañe, que tú me prestes y no te pague, sí, riñas, todo eso es tasa de victimización. Pero ¿qué ocurre? Que en República Dominicana, por cada 100 casos de victimización, 70 no son registrados en la Policía Nacional. Por lo tanto, la policía no puede construir toda una política de prevención de lo que se llama tasa de victimización. ¿Qué es lo que aquí ha podido disminuir un poco? Que es cíclico. Va de 18 a 25 para volver a 19 o a 20. Es lo que se llama tasa de homicidio, que es el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Una sociedad puede tener una tasa de homicidio bajita y sin embargo una tasa de victimización muy alta. Es decir, atracos, robos. Pero ¿qué impacto tienen los asaltos, los atracos, los robos? Tiene un impacto social descomunal en el seno de una sociedad. ¿Y por qué? Porque aumentan los costos de las empresas. Allí donde tú tenías un solo vigilante, tú tienes que poner 3. Allí donde tú tenías un señor que manejaba el camión y llevaba la mercancía y cobraba, que colocar 2 tiene para que colocar uno que maneje, otro que... Pero además, la presión social que eso genera en los ciudadanos, andando con miedo. El 48% de los ciudadanos dominicanos no está saliendo de noche porque tiene miedo. A menos que no sea obligado, tú no sales porque tiene miedo. Hora que te roben el carro, hora que te lo rompan el vidrio para ver si hay algo dentro de ella. Y así tú no puedes salir. ¿Vivimos en una sociedad violenta en República Dominicana? Sí, sí, pero más por la riña social que por lo que se llama el crimen organizado. Es decir, no es propiamente de un sistema de organización, sino es como una violencia circunstancial que ofrece... No, circunstancial no, social. La capacidad que no tenemos nosotros de negociar, la capacidad de imponernos al otro y no buscar una estrategia de ganar. La capacidad de entender que aunque tú eres hombre y yo soy hombre, cada uno tenemos nuestra individualidad y que siempre
científicamente van a existir la diferencia en los seres humanos. Tú puedes amar a tu mujer y a tu madre y puedes tener diferencia con ellas. ¿Por qué? Porque están las individualidades. Sobre un mismo hecho, cada uno de nosotros puede hacer un análisis distinto. Y una reacción distinta. Tenemos intereses distintos, percepciones distintas, creencias distintas, valores distintos, ideología distinta. Y eso hace que frente a un mismo hecho podamos reaccionar de manera distinta. Y eso tendría algo que ver con la desigualdad social que vive la República Dominicana. La desigualdad es un componente. Es un componente de la violencia. Y lejos de disminuir la desigualdad en República Dominicana, está aumentando. El 20% más rico en República Dominicana tiene el 55% de toda la riqueza. Y el 20% más pobre apenas tiene acceso a un 5%. Y eso es insostenible. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que desde el Estado mismo se propicia la desigualdad. ¿Cómo así, Cándido Mercedes? Aquí hay gente que te gana 1 millón de pesos en el sector de salario. De salario. Sí. Pero el 22.6% gana por debajo de los que trabajan en la administración pública. El 22.6% te gana 5.117 pesos. Eso quiere decir que el salario del que más gana está contenido 200 veces más que el que menos gana. Y eso es desigualdad. Pero no hay a propósito que usted toca el tema del salario, hay una ley específicamente que habla sobre el tema del salario, la ley de administración pública, la ley... No, la ley de salario 105-3. Uno de los graves problemas que está ocurriendo en la República Dominicana es la degradación institucional, una involución en los últimos 3 años. ¿Qué significa? No hay ley que no esté que se cumpla 100% en República Dominicana. No hay ley que no esté siendo inobservada, que no se esté cumpliendo. Y eso es terrible. Pero no tendría eso que ver, don Cándido, porque don Cándido es una persona joven. El error no estaría que estamos viendo la violación a la ley como una inobservancia y estamos como colocándolo como un nivel de suavidad, como que no es nada. No, se está inobservando, o son indelicadezas. No es indelicadeza. Lo que ocurre es que aquí hay una concesión muy inadecuada del poder en el siglo XXI todavía. ¿Y qué ocurre? Que si el señor que está allá desconoce la ley, ahí le conviene porque él tiene poder. Sí. Quien tiene más poder impera sobre los demás. Las leyes se hacen ¿para qué? Para proteger a los seres humanos iguales en los territorios. Un sistema de protección para igualdad. Entonces, ¿qué ocurre que se está dando en República Dominicana? Allí donde existe lo que se llama vulnerabilidad de la justicia, tú estás alterando el orden social y el prerequisito sine qua non, la condición fundamental, nodal, para un Estado de Derecho es que el imperio de la ley, la justicia prevalezca. Tú puedes ser un presidente malo y una sociedad puede más o menos, con altas y bajas, funcionar. Tú puedes tener un Congreso malo como el que tenemos y una sociedad más o menos marchar. Pero cuando tú tienes una justicia que no cumple, ahí no hay Estado de Derecho. La justicia es la génesis fundamental de la democracia. Allí donde no hay justicia, no hay democracia. Y tenemos que evitar que se desconozcan las leyes, porque entonces fulano de tal comete un error, tiene poder y no le pasa nada. Ahí es donde entra el sistema de consecuencias. El sistema de consecuencias. La justicia es fundamental, los poderes fáticos, todo el mundo tiene que decir basta ya y que impere la ley. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley genera un estado de sálvese quien pueda. Sí. Generalmente gana el que tiene más poder, ya sea político, económico, social y cultural. Y las leyes se construyen para igualar a los ciudadanos en los territorios. Hay un tema que obviamente no podemos conversar con usted sin antes tocar, lo que es el tema de la transparencia, a propósito de los temas de corrupción y demás. Y hacemos un paralelo, guardando claro las diferencias entre la institución Transparencia Internacional, Transparencia Internacional y Participación Ciudadana, que dentro del marco de la misma búsqueda del ejercicio transparente tiene la misma función. Vemos cómo se expuso que dentro de esa visión mundial que tiene Transparencia Internacional, colocaron a un dominicano, a Félix Bautista, y es quien está obteniendo hoy la mayor cantidad de votos en ese ranking, votación o como lo quieran llamar. Esa votación, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el impacto en República Dominicana, ¿tiene algún impacto eso en la sociedad? Es decir, la sociedad valora realmente esa institución para llegar a un punto de decir,
como detenerse y pensar, es si tiene un impacto, porque como no tiene un impacto judicial, ni solamente es como un muro de lamentaciones, podríamos decir. No, fíjate, todo ser humano y en toda sociedad, a los seres humanos se juzga en dos condiciones. La justicia ordinaria, que debería prevalecer, pero como la sociedad dominicana, la justicia está muy maltrecha, no está funcionando, los mecanismos de control social formal no están funcionando para los que tienen poder. Uno de los graves problemas de la sociedad dominicana es el problema de la impunidad. Y el problema de la impunidad genera más corrupción. Porque si ese caballero está robando y yo veo que no le está pasando nada, por más serio que yo sea, yo voy a robar, porque no me va a pasar nada. Si teme consecuencias. Entonces, ¿qué pasa con nuestra clase política? Nuestra clase política no tiene sentido de la historia. No tiene sentido de la historia. ¿Qué significa sentido de la historia? El sentido de la historia es lo que te va a condenar en términos moral y social. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, tú puedes no ser condenado por el juicio del presente, por el juicio de los actores. Y si tú tienes poder, no te condena. Pero ahí viene el juicio moral y viene el juicio de la historia, que de manera desapasionada, entonces, 20, 30 años después, asume su papel y pone a cada quien en su lugar. Porque acuérdate, lo correcto es correcto aunque nadie lo esté haciendo. Lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo esté haciendo. Y ese es el juicio moral. Y eso podría tener repercusiones sobre... No, eso se llama desenmascaramiento moral. Pero presentar, por ejemplo, ético. Por ejemplo, ese desenmascaramiento, de presentar las cualidades negativas que puede tener un ser humano frente a una sociedad, porque en el caso de Félix Bautista tenemos que decir que es la tercera figura de un partido político, de un partido político de los principales del sistema, y es un candidato a senador. Eso te dice lo enfermo, la descomposición social que hay en República Dominicana. Cuando un partido, el partido mayoritario de República Dominicana, el partido más fuerte, el partido hegemónico, el partido en el poder, tiene su secretario general, su secretario de organización, con eso que está ahí. Hay un tema que ya... Porque la Suprema Corte de Justicia, 3 miembros dijeron no al lugar, pero hay 2 que dijeron que sí que había. Y eso afecta porque dicen, por ejemplo, desde el punto de vista político, que nada afecta a la popularidad del presidente. Porque la sociedad está profundamente enferma. Pero todo el que se respeta a sí mismo, todo el que tiene dignidad, todo el que sabe lo que es el espíritu de la honradez, de la honestidad, sabe que eso está muy mal hecho. Antes de irnos, yo quisiera que usted me hiciera un análisis breve, que usted tiene la capacidad, de 2 hechos fundamentales que se desarrollaron el fin de semana. Alianza PRCC-PRM y los resultados desde el punto de vista de la violencia y los hechos que ocurrieron en la convención del PLD. Está bien. Iniciamos con el acuerdo PRCC-PRM, desde el punto de vista político, conveniencias y... Ok, desde la sociología política hay lo que se llama clivaje ideológico. ¿Qué es el clivaje? En el que... Los que están en la casa que anoten, ¿verdad? Porque son... Yo me acerco a aquel caballero porque ideológicamente estamos cercanos, tenemos más o menos los mismos valores, tenemos más o menos la misma agenda societaria. Y eso hace que nos acerquemos y hagamos un acuerdo programático. Una agenda en común. Una agenda en común. Pero lo que está ocurriendo en República Dominicana no, con los partidos tradicionales. Fíjate que el Partido Reformista tenía más de 6 meses negociando con el PLD. El PLD quería darle 2 cheles. Ellos pedían más de 2 cheles, como le dieron 10 cheles a Miguel Vargas. Está bien, pero no es por diferencia ideológica ni nada, es que tú me das y que yo te doy. ¿Está bien? Sí. Eso es algo grosero, vulgar, lo que se está dando en República Dominicana. Cuando la política es para servir, es lo que tú me das y ya. Entonces, tú no me estás dando lo que yo te quiero y me voy allí, y allí me dan lo que yo quiero. ¿Va entendiendo? Sí. No hay diferencia ideológica. Es lo que se llama clivaje, no hay diferencia ideológica. No hay postura social, cultural, en torno a cómo vamos frente a los graves problemas estructurales que hay en la sociedad dominicana. ¿Cómo lo vamos a encauzar? ¿Cómo lo vamos a encaminar? Y ha sintetizado la situación del PLD frente a los hechos de violencia del domingo pasado. Eso es una lectura sumamente interesante para la sociedad dominicana desde el punto de vista negativo. Te están diciendo que actores dentro de un mismo partido no tienen los niveles de tolerancia. Imagínate tú, entonces, dentro de unas elecciones
donde yo tenga adversario, lo peligroso que eso puede hacer. Por eso Participación Ciudadana va a observar las elecciones, ha creado un mecanismo de mediación de conflictos para que las diferencias se puedan llevar como Dios manda, como lo que somos nosotros, animales sociales, animales racionales. Sí, el contrato social que se el contrato social que hay que establece para negociar. La convivencia. Entonces, eso es parte de cómo la democracia, cuando tú la vulneras, cuando tú creas tanto crisma, tanto elemento conflictivo allá arriba, eso se derrama abajo. Como lo de abajo no tiene los mecanismos de racionalidad, explotan. Entonces explotan de la manera más salvaje posible. Don Cándido, agradecer que haya tomado el martes para venir a conversar con nosotros. Vamos a estar permanentemente en comunicación para establecer ese contacto de... Sí, porque se aprende, es un aprendizaje con don Cándido. Inmediatamente vamos a continuar con Tatiana Martelo, que tiene una interesante entrevista en el punto del arte, punto de la moda, todo lo que tiene que ver con las tendencias. Sigan con nosotros.